Ahí está. Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con el tema que empezamos a desarrollar la semana pasada. ¿Sí? Vamos a desarrollar un ejercicio de la guía de trabajos prácticos del cuaderno de cátedra. La actividad que vamos a resolver es la 11. Pero antes de empezar con esta actividad, ¿han podido concluir la actividad 10 que desarrollaron el día jueves? Que tenían que desarrollar, terminar de armar la determinación del resultado y la estructura patrimonial. ¿Lo pudieron terminar? ¿Se generó algún problema, alguna duda? ¿Quieren que repasemos algún tema, algún concepto de lo dado el jueves? Porque ese tema es fundamental para nuestra materia y para el resto de la carrera. ¿Sí? Principio lo devengado, ya les aviso, les avisamos. En un examen, no saber este tema ya invalida el resto del examen. Es fundamental que lo comprendan, que lo puedan razonar, que comprendan su concepto, las implicancias, cuáles son las reglas de imputación, dependiendo de si es resultado positivo, si es resultado negativo. Profe, buenas Sí, tardes. buenas. Yo quisiera saber si me podría volver a explicar o explicar. eh, Yo al último tenemos saber cuánto de los intereses, o sea, cuánto se consumió y todo eso, el valor total. Ujú. Y eso me queda una duda. De la actividad 10. Sí, Sí, decime estamos hablando del devengamiento de los intereses. sí, profe, esa. ¿De qué actividad? Porque el devengamiento de los intereses, ustedes lo que tienen que hacer, ustedes van registrando los hechos económicos. Y en la medida que van registrando, van a ir identificando cuáles son aquellos hechos que van a requerir el posterior devengamiento, es decir, el reconocimiento del consumo. Entonces, en un ejercicio ustedes van a poder tener, no sé, por decirle, una compra al contado, una compra a plazo. Si hay una compra a plazo, van a tener intereses negativos a devengar. Eso lo tienen que tener como remarcado, resaltado, porque es un recordatorio de que al final del periodo, es decir, el último día del mes, tenemos que calcular cuánto de eso que estaba a devengar efectivamente se consumió. Una regla sencilla para hacer esto es utilizando regla de tres simple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en una compra a plazo ustedes tienen una financiación, por decirle, a 40 días y eso equivalen a 1.000 pesos, entonces esos 1.000 pesos es la financiación para 40 días. Si al finalizar el periodo, es decir, el último día de ese mes, ustedes pueden determinar cuántos días han transcurrido o han consumido de esa financiación, por regla de tres simple, pueden determinar cuánto de esa financiación otorgada fue efectivamente consumida. Y ahí registramos, damos de baja la regularizadora y reconocemos el resultado negativo. ¿Quieres que lo veamos en algún ejemplo? ¿El ejemplo del práctico? Sí, podría ser, por favor. Si no me Bueno, equivoco, era una del 10 parece. a ver, vamos a compartir Sí, pantalla. hay dos intereses negativos que hay que reconocer y uno positivo. A ver, ¿se está viendo? Esta era la actividad del sol, ¿no? Que era la que vieron la semana pasada. Veamos, tenían esto era el libro diario. Acá tenemos un concepto a devengar, ¿sí? Esta actividad del día 2 de mayo era por ¿cuántos días? 30 días. Sí, Entonces, acá tenemos 30 días. Por ejemplo, siempre les recomendamos que cuando tienen algún ejercicio, ¿sí? Los hechos económicos que tengan conceptos que requieran su posterior reconocimiento del consumo, lo marquen con un asterisquito, con un colorito, con un subrayado, de manera de que no se olviden de devengar. Entonces vamos a ver cómo devengamos esto. Esta operación se realizó el día 2 de mayo. Si tengo que ir a ver cómo se devenga esto, ustedes seguro lo hicieron. Acá está esa operación. ¿Qué hicimos? Decíamos que para 30 días de financiación, el valor total, el importe total de los intereses era de 1.210. Pero nosotros estamos al 31 de mayo.
tenemos que ver cuánto de esos días hemos consumido. ¿Cuántos han pasado desde el 2 de mayo al 31? 30 días. Entonces acá es re sencillo porque sabemos que la totalidad es lo que se consumió. Acá está el cálculo por 29, pero si planteamos vamos a suponer 29 también. ¿Cuánto equivale al consumo? Entonces hacemos 29. Esto equivale a decir a 29 por 1210 dividido 30 días, que es lo que vemos acá. Ahí estamos registrando de esa financiación otorgada cuánto es lo que efectivamente se consumió. ¿Sí? Eso implica el devengamiento, el reconocimiento del resultado. Nosotros el día 2 de mayo no tenemos un resultado. Reflejamos en una cuenta regularizadora la financiación pactada con el proveedor. Ahora, el 31 de mayo nosotros sí hemos consumido parte de la financiación o la totalidad. En este caso nos queda un único día, que se va a devengar el 1 de junio. Por eso está el cálculo por 29. 30 días implica una financiación de 1.210 pesos. ¿Sí? Si yo quiero saber a cuánto equivale cada día de financiación, hago 1.210 dividido 30 y cada día de financiación que yo voy a ir consumiendo sale 40,33. Llego al último día del mes, del periodo, y multiplico esa financiación diaria por la totalidad de los días que yo efectivamente consumí. En este momento consumí 29, entonces hago 40,33 por 29 y me va a dar esto que está reflejado acá, donde damos de baja la regularizadora porque ya no tenemos, ya hemos consumido esa financiación y reconocemos el consumo con la cuenta intereses negativos. Esta es en términos generales la dinámica de cómo hacemos el cálculo para reflejar ese consumo. ¿Se entiende, Cristian? Sí, profe, muchas gracias. Esa es la dinámica para todo. Tomamos un ejemplo, en este caso era uno re sencillo porque casi que estaba todo consumido, pero la dinámica es la misma. Ustedes tienen el total de la financiación o el total de lo que van a tener que devengar y luego van a tener que ver qué proporción de eso que estaba a financiar efectivamente se consumió, para dar de baja la regularizadora y reconocer el consumo. El reconocimiento del consumo es en una cuenta de resultado negativo. En este caso, como se trataba de intereses a devengar, estos se convirtieron en intereses negativos, es decir, consumidos. Le preguntaríamos a Cristian si aplicó el principio de lo devengado en ese asiento. Además que le preocupaba el cálculo. Silencio. Muchas veces se pueden equivocar en el cálculo. Sí, por 1 o 2 días no pasa nada. El tema es que ustedes tienen que saber qué es devengar, qué significa devengar y qué regla aplicaron. Porque eso es lo rico, la información rica que nos da el principio de lo devengado. Nos dice cuándo se deben reconocer esos resultados. Entonces, en ese asiento, intereses negativos a devengar. ¿Aplicamos principio de lo devengado? Sí, el segundo. Sí, Sí, profe. sí, muy bien. Ahora una sugerencia para el parcial. Si nosotros le preguntamos si ustedes han aplicado principio de lo devengado y contestan así, es incompleto. ¿Sí? Ustedes nos tienen que decir, sí hemos aplicado el principio de devengado, segunda regla de imputación de resultados negativos que dice, aquellos resultados negativos que no se vinculan con un resultado positivo, pero que se vinculan con un periodo, deben reconocerse en dicho periodo. Y esa es una respuesta correcta. Como contestaron recién, no. Es incompleta y no les va a sumar. No les va a sumar la totalidad del punto. Así que vayan entrenándose en cómo contestar. Recuerden que ustedes cuando rinden un examen, tanto parcial como final, ustedes nos tienen que demostrar que saben. Entonces, Profe, sí. pero en ese caso no se le puede decir solamente que se vincula con un periodo, o sea, directamente, o tenemos que Y, decir todas las frasecitas, a ver, como cuando nos mandaban a decir las cosas en los si actos. vos decís, se vincula con un periodo, no me dice nada porque no me estás diciendo qué yo hago con saber si se vincula con el periodo, porque puedo decir se vincula con el periodo y lo registro en julio.
claro, se entiende. ¿Entendés? Entonces ustedes tienen que Sí. decir, bueno, si se vincula con un periodo, ese resultado debe reconocerse en dicho periodo, que es lo que sustenta lo que ustedes están realizando en la práctica. Si ustedes tienen que, siempre que estudien la teoría, todos los conceptos que nosotros vemos son los que sustentan la práctica. Entonces, cuando ustedes le pedimos que fundamente, tiene que hacerlo de esa manera. ¿Sí? Explicando qué es el principio de vengado, qué implica, qué regla se utiliza y qué implica la utilización de esa regla. Si ustedes dicen la segunda regla, yo no sé si ustedes se copiaron, no sé si ustedes le pegaron le pegaron de suerte. Entonces, cuando se le pregunta que fundamenten, ustedes tienen que contestar todo, ¿sí? No solamente decir cuál es la regla, sino qué implica aplicar esa regla. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra duda? O si no, arrancamos con el práctico que nos ocupa hoy, que es el 11 de la guía de trabajos prácticos, el cuaderno de cátedra. Bueno, ¿se ve, Zul? Bien. Perfecto. Este es el caso del colorín, que está en la guía, en el cuaderno de cátedra, en la página aproximadamente 95. Y nos dice, es una empresa, ¿sí?, que nos pide, la actividad nos pide que registremos las operaciones en el libro diario, las operaciones del mes de abril, teniendo en cuenta el principio de lo devengado. A estos fines, el periodo contable es el mes. También nos pide que expliquemos el criterio de asignación de resultados que utilizó al registrar las operaciones y nos da una serie de operaciones. Luego nos pide que analicemos las siguientes cuentas: gastos de oficinas adelantado, gastos de oficina, intereses negativos a devengar e intereses negativos. Y por último nos pide que determinemos la estructura patrimonial y de resultados. Probablemente ese punto no lo lleguemos a terminar, pero como ustedes ya están súper entrenados en la confección de mayores, balance de comprobación de sumas y saldos y el armado de las estructuras, seguro no van a tener inconveniente. Bien, ¿qué nos dice la actividad? Nos dice primero que la tasa de relevante del mercado no difiere significativamente de las tasas pactadas en cada operación y a esa fecha. Primera operación es la ocurrida el 1 de abril. Dice que se constituye Colorín SRL con un capital suscripto en partes iguales por los socios Pedro Mendoza y Juana Peralta, en la suma de 240.000 pesos. Se dedicará a la venta de pinturas y barnices. Bien, estamos ante una SRL, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá estamos en el momento inicial, en el momento cero. ¿Cómo se realiza el asiento de constitución en una SRL? ¿Qué cuentas van a intervenir? Accionistas y capital. ¿Están todos de acuerdo? Sí, una SA, sí. SRL, Colorín. SA dice arriba, pero sí, sería cuenta aporte, entonces socio cuenta aporte a capital social. Perdón, acá tenía mal mi enunciadito. Es SRL, perdón, Liana. Si fuera una sociedad anónima, es correcto, hubiera sido accionistas a capital. ¿Por qué? Porque el capital en una sociedad anónima está representada por acciones. En cambio, en una SRL, el capital está representado por cuotas partes, ¿sí? Y están nominadas por sus Sería socios. socio cuenta aporte. Profe, ¿no sería capital social? O sea, no sería... No Correcto. pasa nada si ponemos capital solo porque por ahí genera dudas, porque en una empresa unipersonal por ahí es capital solo, por eso. Sí y no. ¿Por qué? Porque existen las sociedades anónimas simplificadas, las sociedades anónimas unipersonales que también tienen un capital social y eso cambió con la ley de sociedades. Pero sí, es importante que cuando es un tipo societario, usemos capital social, ¿sí? En este caso es un tipo societario constituido, regulado por la ley de sociedades comerciales, la 19.550. Así que es correcto usar la cuenta capital social. Y en qué se diferencia la sociedad anónima de la SRL, en que las cuentas de los socios están nominadas, es decir, con el nombre de sus socios.
El capital social, el práctico nos habla de 240.000, ¿sí? Que es aportado por 120.000 para cada uno. en partes iguales, correcto. ¿Cuál es el comprobante que respalda esta operación? Contrato social. El contrato social, muy bien, porque es ahí de donde surge la exteriorización de las voluntades de los socios de conformar esta sociedad. Vamos a ver los movimientos. ¿Qué página es ese ejercicio? Yo lo tengo en la página 94-95, pero puede ser que varíe en función a la edición de Bueno, gracias. de cátedra. Sí, profe, es esa, 94-95. Bien. Acá se produce variación patrimonial. Dijimos que la cuenta socio, cuenta aporte, sea socio Mendoza como socio Peralta, son cuentas de activo, ¿sí? ¿Sí? A ver. Ay, no. Ay, no se te escuchó nada, Miru. Sí. ¿Qué les parece? Acá No podemos hay detectar... variación patrimonial, porque es el momento inicial. Correcto, entonces fíjense que yo acá tenía anotado con un signo más y en realidad es el activo, como es el momento cero, es la situación inicial. A partir de esta situación es donde nosotros empezamos a verificar cuáles son las modificaciones, sean cualitativas o cuantitativas, que se producen en el patrimonio de esta organización. ¿Es correcto lo que dice Imanol? Esta es la situación inicial. Bien. Vamos a la actividad, a la segunda operación, la del también es del día. Profe, ¿no se tendría que hacer la integración? Por ejemplo, caja, 240.000 a los socios. ¿Sí? Y es lo que estamos por hacer, que es el punto 2 del práctico. Que también el mismo día, el 1 de abril, se integra el capital de la siguiente manera. Socio Pedro Mendoza por 120.000, integra 120.000 pesos en efectivo. La socia Juana Peralta, 6.000 en efectivo y un rodado valuado en 79.000 que registra una prenda a favor del Banco Río de 4.000, con vencimiento el 25 de abril. El saldo será integrado a los 90 días. Ahora sí estamos en condiciones de hacer la integración de los bienes que aportan los socios. ¿Qué aporta Pedro Mendoza? Esto lo podemos hacer en uno o en dos asientos, ¿sí? Si hacemos en un asiento, vamos a ver que se integra el monto, el dinero en efectivo, ¿sí? ¿Por cuánto es el dinero en efectivo que se integra? Por 126.000. 120.000 de Pedro Mendoza más los 6.000 de Juana. Esto implica un incremento de activo, ¿sí? ¿Qué más aportan los socios? Juana Peralta aporta un rodado, ¿sí? Cuyo valor corriente, es decir, el valor en plaza, el valor de mercado, es de 79.000, ¿sí? Esto también implica un incremento de activo. ¿Qué más transfiere la señora Juana Peralta? Además, y asociado al rodado, transfiere una deuda. Entonces su aporte va a estar dado por el efectivo más el rodado menos la deuda. Y esa va a ser la valoración de la integración que realiza Juana. Entonces Juana también transfiere a esta nueva propiedad una deuda hipotecaria de 4.000 pesos. ¿Cuánto es lo que efectivamente integró Pedro Mendoza? La totalidad de lo comprometido, es decir, los 120.000. ¿Y Juana Peralta cuánto integró? 6.000 más 79.000 menos 4.000. Es decir, aportó 81.000. Repetimos acá. Vamos a hacer el calculito para que ustedes lo comprendan. Juana integra, primero, 6.000 pesos, ¿sí? En dinero en efectivo, más el rodado que vale 79.000 en el mercado, menos los 4.000 porque es la deuda, ¿sí? Que ella también transfiere. Entonces, lo que efectivamente el aporte real, ¿sí? De Juana es 89.000, 81.000. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Por qué arribamos a este valor? Sí, profe. Bien. Acreedores prendarios es una cuenta de pasivo, es un pasivo que se incrementa.
socio Pedro cuenta aporte y socio Juana Peralta cuenta aporte son cuentas de activo que disminuyen. Pregunta, ¿qué variación podemos detectar acá? Variación permutativa. Permutativa, porque solamente varía la calidad de los componentes del patrimonio, pero no la cuantía. ¿Es transaccional o no transaccional? Transaccional. Es transaccional, existen los 3 requisitos que ustedes ya conocen, y es de perfeccionamiento continuo o inmediato. Inmediato, profe. Inmediato, muy bien. En este asiento, ¿aplicamos principio de lo devengado? No, profe, No. no hay cuenta de resultado. No aplicamos principio de lo devengado porque no intervienen cuentas de resultado. Muy bien. Vamos a la siguiente operación. Es la del día 2 de abril. Nos dice, contrata en alquiler un local a razón de 6.500 pesos más IVA 21% mensual. En la fecha abona en efectivo el alquiler de abril y mayo del corriente año y 3.200 pesos más IVA en concepto de comisiones de la inmobiliaria. Bien. ¿Cómo debemos reflejar esto? Acá hay un contrato, ¿sí? El contrato de por sí nos genera la registración, pero acá hay una transacción, o sea, se abona de manera anticipada. Alquileres pagados por adelantado. Bien, primero que tenemos que reconocer son los alquileres pagados por adelantado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más detectamos en este hecho económico? El IVA. IVA. El IVA, ¿qué más? La comisión que se lleva la inmobiliaria. Y la comisión de la inmobiliaria. ¿Cómo reflejamos la comisión? ¿Y qué implica para la empresa Colorín? ¿En qué cuenta registraríamos las comisiones de la inmobiliaria? ¿Un gasto, profe? Es Un gasto, profe. Gasto inmobiliario. Un Perfecto. resultado negativo. Resultado negativo. Es un resultado negativo, es una cuenta de resultado que podríamos llamarla comisiones de inmobiliaria o gastos de comisiones de inmobiliaria, ¿sí? Y cancela la operación en efectivo, ¿sí? ¿Tá? Ahora tenemos que asignarle valor. ¿Cuánto es el valor de los alquileres que se abonan por anticipado? 6.500 es el valor de cada mes, ¿sí? Y abona 2 meses. 13.000. 13.000 Entonces, pesos. abona de manera anticipada 13.000. La comisión de la inmobiliaria es 3.200. Y el IVA graba las dos partes. Graba la comisión y está grabando también los alquileres. Entonces, hacemos un calculito auxiliar y decimos 13.000 más 3.200 por el 21%. 3.400. 3.402. Perfecto, muy bien, Miru. 3.402. Total de la operación, de lo que se cancela en efectivo, 19.602. Analicemos cuáles son los componentes. Las cuentas. Alquileres adelantados es una cuenta de qué tipo según su naturaleza. De activo en aumento. Un incremento de activo, muy bien. Comisiones de la inmobiliaria es una cuenta de qué tipo. Resultado negativo. Resultado negativo. E IVA crédito fiscal, Un Activo. aumento de activo. activo que aumenta. Y caja es como está en el haber, es un activo que disminuye. Disminuye. Bien. ¿Aplicamos principio de lo devengado en este hecho económico? Sí, profe, hay un resultado negativo. Hay un resultado negativo. ¿Qué regla aplicamos? Chan. ¿Sería cuando se lo conoce? A ver. ¿O no? Sí. La tercera regla de imputación de resultado negativo sería. La tercera regla de imputación de los resultados negativos, que dice que si un resultado negativo no se vincula con un resultado positivo, ni se vincula con un periodo, se lo registra cuando se lo conoce, como es en este caso. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Queda alguna duda? ¿No? Seguimos entonces. Vamos a la siguiente operación, es la del día 5 de abril. Compran mercadería para la reventa en cuenta corriente a 60 días por 60.500 pesos.
Masiva 21%. La cotización enviada por el proveedor establece un descuento de 4% por pago contado, decidiéndose igualmente financiar la operación. Bueno, ¿ante qué hecho estamos acá? La compra mercadería. Una compra de mercadería. ¿La compra de esta mercadería es al contado o es a plazo? A plazo de A 60 días. plazo. A plazo de 60 días. Muy bien. Entonces, primero, sugerencia, como siempre, hacemos el modelo del asiento y después buscamos darle valor. ¿Qué ingresa al patrimonio? Mercaderías. Si la operación es a plazo, necesariamente van a intervenir el componente intereses negativos a devengar, ¿sí? Donde van a estar reflejados el valor de la financiación total de dicha operación, el IVA que graba la operación, y en este caso la compra es en cuenta corriente, es decir, con qué cuenta se refleja una Proveedores. A Proveedores. proveedora. Muy bien, acá tenemos el esquema de nuestro asiento, ahora vamos a darle valor. Tenemos el precio financiado. ¿Conocemos el precio de contado de la operación? Esos 60.500, ¿es un precio de contado o es un precio financiado? Financiado. Financiado, profe. Financiado. Entonces, conocemos que el precio financiado, se me corrió, el precio financiado es de 60.500. Es decir, que dentro de estos 60.500 están contenidos los intereses. ¿Podemos saber cuál es el valor que ascienden los intereses? Así como está planteado. Ahí dice 4% de descuento si fuese en efectivo. Correcto. Quiere decir que ese 4% que está planteado como un descuento en realidad son los intereses que están contenidos dentro de los 60.500. Entonces, ese descuento del 4% equivale a 2.420, que son los intereses que están contenidos dentro de estos 60.500. De modo que el precio de contado de la operación es la resta entre el precio financiado menos los intereses implícitos que estaban contenidos para llegar al valor de contado. A ese valor de 50... Ahí serían 2% por mes. No, porque no te dice eso, te dice el 4%. Sí, podría ser porque son 60 días. No te establece, dice que hay un descuento del 4% por pago contado, que en realidad son los intereses que están contenidos. Puede ser dependiendo de un 2%, sí, interés simple. Puede ser. Pero vos sabés que ese 4% es el valor de los intereses que están contenidos dentro de esos 60.500 por la totalidad del plazo que financies, es decir, por los 60 días. Sí, Sí, Profe, pero a veces como te salta el ejercicio y que hay que hacer la formulita, en este caso, o sea, el 4% equivale a los 2 meses. exacto, Y si hay que sacar por mes, sería 2%. sí. profe, ¿será que puede explicar de vuelta ese punto? Porque en sí yo no entiendo por qué un 4% de descuento si no fue al contado. Pero por eso dice, fíjate que dice, a ver, dice que la compra de mercaderías dice, compra de mercadería para reventa a 60 días por 60.500. ¿Sí? Es decir, que esos 60.500 pesos es un precio financiado porque es el precio a 60 días. Y dice que la cotización que te manda el proveedor dice que si vos le pagás al contado, te hace un descuento por pago al contado del 4%. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 4% en realidad reviste el interés que está contenido dentro de los 60.500 pesos. Por eso calculamos el 4% sobre el 4% de 60.500 y me va a arrojar el valor total de los intereses que están contenidos. Si vos hubieras pagado al contado, el valor que le hubieras pagado al proveedor hubiera sido de 58.080, que es la resta entre este precio financiado menos ese descuento por pago a contado, que no es otra cosa que los intereses que están incluidos dentro de los 60.500. ¿Queda claro esto, Cristian? Y el resto.
Sí, Por eso profe. tenemos que leer bien cómo está la redacción, porque este pago, por este descuento por pago al contado no es otra cosa que intereses contenidos dentro de ese precio financiado. Profe, entonces nos aplica la fórmula esa de tasa por tasa y por tiempo. No, por eso, si ustedes recuerdan, en una de las clases nosotros habíamos visto un cuadrito que nos permitía ubicarnos en las distintas situaciones. En este caso tendríamos que ir al cuadrito ese y decir, ¿conozco el precio de contado? No. ¿Conozco el precio de contado? Sí. Y tengo un descuento por pago contado que equivalen a intereses, entonces esos son intereses implícitos. ¿Sí? Precio financiado menos los intereses, obtengo el valor del precio de contado, que es este caso. Y retomen, revean ese, cuando vimos en la unidad 3, valor de incorporación, vimos un cuadrito que nos permitía ubicarnos en las distintas situaciones. Intereses implícitos son aquellos intereses que están contenidos en el precio financiado, que es este caso. Ustedes no conocen el precio de contado, pero pueden obtenerlo realizando esta operación, sin tener que hacer eso de valor a financiar por interés por tiempo, por tasa por tiempo. Porque en ese caso, cuando aplican esa formulita es cuando están hablando de intereses explícitos, que no es este caso. En los intereses explícitos requiere que ustedes lo calculen, ¿sí? Calculen el valor a financiar, cuál es el interés, el IVA sobre intereses. Acá no. Acá ya le está diciendo que el precio financiado es 60.500 y que si ustedes pagaran al contado sobre ese precio financiado obtendrían un descuento del 4%. Y ese descuento, ¿sí?, tiene el tratamiento, se le otorga el tratamiento de intereses, porque es un descuento por pago al contado. Es decir, que si yo hubiera pagado al contado, el precio no sería 60.500, sería 58.080. ¿Se entiende? Eso tiene que ver mucho con cómo está redactado y las pistas que nosotros le vamos dando como para que ustedes se ubiquen en cuál es la situación. ¿Sí? Bueno, entonces ya hemos averiguado que el valor al que ingresa, a ver, siempre el valor al que ingresan los bienes al patrimonio, en el caso de bienes adquiridos, es el precio de contado. Si no lo conocemos, tenemos que obtenerlo. Ya sea, en este caso teníamos la información como para poder calcularlo, y si no tuviéramos, tendríamos que recurrir a la estimación del valor de contado utilizando la tasa relevante del mercado. ¿Sí? Recordemos que nuestra materia es una materia que es circular. Vamos siempre en una espiral que vamos incrementando los conocimientos de las etapas anteriores. Todo lo que aprendimos de valor de incorporación lo seguimos profundizando y aplicando de acá en adelante, ¿sí? Así que revisen otra vez esos conceptos, porque también vuelven a ser parte de la la evaluación del segundo examen. Profe, Sí, le consulto algo, en realidad yo había preguntado algo en el grupo y yo o sea, respondí con respecto a los intereses positivos y negativos de vengar que no entendían. Y yo le consulto ahora, si es que contesté bien. sí. En el caso, por ejemplo, los intereses negativos están regulando la cuenta de pasivo en la compra, ¿no? Y y en el caso de los intereses positivos están regulando el activo de la cuenta ventas, ¿no? O sea, de las ventas sería. O sea, a ver, la cuenta O de sea, intereses negativos en a este devengar, caso, en este en este caso, caso estaría regulando a proveedores, que es una cuenta de pasivo, ¿o no? sí, es así, es Y, correcto. por ejemplo, en la de los intereses positivos de vengar, que se da siempre a través de las ventas, está regulando está regulando la cuenta de activo, digamos. Ahí estaba. Claro, por eso, eso era lo que quería corregir. No, está mal decir que regulariza la cuenta ventas, porque en realidad la misma naturaleza de la cuenta, en este caso intereses negativos a devengar, es una cuenta regularizadora del pasivo. ¿A quién regulariza? Al pasivo. En las cuentas Claro. regularizadoras del activo, ¿a quién regulariza? A una cuenta de activo. En este caso, intereses negativos a devengar está regularizando a proveedores, porque es una cuenta accesoria a una principal que es la del pasivo. ¿Sí? Cuando ustedes... Entonces te quedo tranquilo que expliqué bien. Parece que sí. Bueno,
Seguimos. Entonces, mercadería ingresa al patrimonio por su valor de contado, que habíamos determinado en 58.080. El IVA, crédito fiscal, podemos calcularlos de las dos maneras. Si calculamos el 21% sobre el precio financiado, eso tiene que ser igual a calcular el IVA sobre el precio de contado y sumarle el IVA de los intereses. Por ejemplo, si yo calculo sobre el precio financiado, me da 12.705. Si yo calculo sobre el precio de los intereses más sobre el precio de contado, la suma me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Siempre es más fácil calcular en este caso sobre el valor financiado y listo. Pero por eso, depende de cómo esté planteado el caso. En ambas opciones el IVA tiene que estar igual. Y los intereses... Disculpe, profe, Sí, ¿puede de nuevo? Es que me perdí, como que me confundí, lo muy siento. rápido. A ver, vamos, sacamos esto. El IVA crédito fiscal, ¿sí? Conforme a lo que dice la ley de IVA, alcanza tanto al precio de contado de una operación como a los intereses, ¿sí? Entonces, si yo calculara el IVA sobre los intereses, que en este caso son de 2.420, me da 580,20. Y el IVA de el precio de contado da 12.196. Si yo sumo eso, tengo que arribar al valor del IVA total, que es lo mismo que calcular sobre el precio financiado, porque en este precio financiado está contenido el IVA, el valor de contado más los intereses. De ambas maneras, yo tengo que arribar al mismo valor. Queda claro que es lo mismo que ustedes venían haciendo. Cuando estamos ante intereses explícitos, ustedes hacen precio de contado más el IVA del precio de contado, precio total. A ese precio total le calculan los intereses, porque ese es el valor a financiar, luego calculan el IVA sobre los intereses. Y el IVA de la operación total es la suma del IVA del precio de contado más el IVA de los intereses. ¿Sí? Que es lo mismo que hicimos acá. Para demostrarle que es lo mismo, es calcular sobre el valor financiado que sobre los componentes que conforman ese valor financiado. ¿Se entiende esto, chicos? Es un poco más de lo Sí, que ustedes, profe, gracias. de lo que ustedes ya habíamos visto en varios prácticos, ¿sí? No dejen de repasar, porque esto se va complicando cada vez un poquito más. Y bueno, los intereses ya habíamos calculado de 2.420. Total de la operación, 73.205. ¿Sí? Bien, la cuenta mercadería es una cuenta de activo que se incrementa. IVA crédito fiscal es una cuenta de activo que aumenta. Intereses negativos a devengar es una cuenta de qué tipo según su naturaleza. Regularizadora del pasivo. Regularizadora del pasivo. Y proveedores es una cuenta de pasivo que aumenta. ¿Sí? Porque está en el haber. ¿Aplicamos principio de lo devengado en esta operación? No, profe, no hay cuentas de resultado ni positivo ni negativo. Correcto, no aplicamos principio de lo devengado porque no hay el reconocimiento de ningún resultado. Bien, vamos a la operación del día. La operación siguiente es esta. Contrata un seguro sobre las mercaderías en tránsito abonando en efectivo 3.600 pesos más IVA 21%. ¿Qué debemos registrar aquí? Ese seguro, ¿cómo lo registramos? ¿Mercadería? Mercadería. Necesario. Porque es un costo necesario para que las mercaderías estén en condiciones de ser vendidas. Entonces activamos el concepto utilizando la cuenta mercadería. Tenemos que reconocer el IVA y la transacción, la operación se cancela en efectivo, ¿sí? Mercadería por un importe de 3.600, IVA de 756, que es el 21% de 3, vamos a ponerlo en fórmula. 3.600 por el 21% nos da 756. Total de lo que sale de caja es 4.356. Fíjense qué importante es conocer cómo se registra el valor de incorporación, porque muchos cometen el error de poner acá flete o seguros.
Si nosotros ponemos seguro, lo que estamos haciendo es reconocer un resultado que no es tal, porque ese concepto forma parte del valor de incorporación, y si no lo hago así, estoy subvaluando, ¿sí?, las mercaderías. Entonces, todos aquellos conceptos que forman parte del valor de incorporación implica que usemos la cuenta del bien, ¿sí?, del bien que estamos incorporando. En este caso, mercadería. ¿Aplicamos principio lo devengado en este caso? No, profe. No. Tenemos mercadería, que es una cuenta de activo que aumenta. IVA crédito fiscal es una cuenta de activo que aumenta. Y caja es una cuenta de activo que disminuye. Por lo tanto, es una variación patrimonial permutativa, ¿sí? Vemos que no hay afectación a resultados, ¿sí? Bien. Vamos a la siguiente operación. El 8 de abril, paga en efectivo 1.000 pesos a terceros por la descarga de la mercadería. Pregunto, ¿qué tenemos que registrar acá? ¿Gastos de descarga? Mercadería sería. Mercadería. Acá. Sí, es un costo Mercadería. necesario. Correcto, mercadería, porque es un costo necesario para que el bien esté en condiciones de ser vendido. Muy bien. No aplicamos principio de vengado porque vemos que las cuentas que intervinieron en este hecho económico son cuentas de activo, un activo que aumenta y un activo que disminuye. Es una variación patrimonial permutativa. ¿Sí? Bien, vamos al siguiente hecho económico. Día 9 de abril. Abre una cuenta corriente en el Banco Río depositando 90.000 pesos. ¿Cómo registramos este hecho económico? Banco Río, cuenta corriente Cuenta a caja. corriente a caja. Banco Un Río, aumento de cuenta activo corriente. y una disminución de activo. Muy bien, hay un aumento de activo y una disminución de activo por 90.000 pesos. Medio raro, no cobro comisión. Ah, no seas apurado. Ya vamos a ver. Es más, de hecho, las comisiones muchas veces, las comisiones por los gastos de mantenimiento se cobran al final del mes, ¿sí? Recién. Así que vamos a ver si ocurre eso para esta empresa. Vamos a la siguiente operación, el día 10 de abril. Contrata un seguro contra todo riesgo sobre el rodado. Total, 4.800 pesos, masiva 21%, pagando con un cheque del Banco Río. Vigencia de la cobertura, 4 meses a partir del día de la fecha. Vamos al diario. ¿Qué tengo que registrar acá? Seguros pagados por Seguro adelantado. adelantado. Seguros pagados por adelantado. Muy bien, o seguros adelantados. Está bien que utilicen cualquiera de las dos cuentas. ¿Qué más tengo que reconocer? El IVA. El Y IVA. a banco sería. A banco. ¿Cuánto es el valor de lo que se pagó por adelantado del seguro? Nos dice que la prima, el valor total de la cobertura es de 4.800, ¿sí? Esos 4.800 es por 4 meses. Es decir, que la empresa, cuando reconoce seguros adelantados, ¿qué está reconociendo? Un activo, Un activo. ¿Y ese activo es un bien o un derecho? un derecho. Es un derecho. La empresa tiene el derecho a recibir la cobertura contra el riesgo contratado, ¿sí? Era un seguro contra riesgo del rodado. Si pasa algún siniestro con el rodado, el seguro tiene que responder durante el periodo de la cobertura. Y es eso lo que estamos reflejando en esa cuenta. El derecho que tiene la empresa de ser cubierto por el riesgo contratado. El IVA crédito fiscal es el 21% de 4.800. Valor total de lo abonado es de 5.808. Seguros adelantados, ¿una cuenta de qué tipo dijimos? Un aumento de activo. Una cuenta de activo que aumenta. IVA crédito fiscal es una cuenta de activo que aumenta. Y Banco Río es una cuenta de activo que disminuye. Variación patrimonial. ¿De qué tipo? Permutativa, Permutativa. Modificativa. ¿Transaccional o no transaccional? Transaccional.
Transaccional, muy bien. ¿De perfeccionamiento continuo o inmediato? Continuo. Inmediato. Continuo es cuando nos vamos a reconocer el periodo que haya transcurrido, que eso también va a Correcto. reflejar también el principio de vengado. Acá esta es inmediata, ¿por qué? Porque estamos contratando. La contratación del seguro y su pago es inmediato, ocurre en un único momento. Ahora el consumo de la cobertura es continuo y es lo que vamos a reconocer después, ¿sí? Cuando lleguemos al final del mes. Y ahí sí vamos a estar ante una variación continua, ¿sí? Cuando reflejemos ese consumo. ¿Queda claro esto, chicos? Bien. No me dicen nada, yo avanzo. Vamos al siguiente. El día 12. Saca un aviso publicitando los precios de venta. Son 320 pesos masivos pagado en efectivo. ¿Qué debemos reconocer aquí? Un gasto de publicidad, un resultado negativo. Un resultado negativo. Gastos de publicidad o de comercialización por 320. El IVA, crédito fiscal que grava la operación, va a ser de 67 pesos con 20. Y el total de lo abonado por caja, 387,20. Gastos de comercialización o de publicidad. Vamos a ponerle gastos de publicidad. ¿Es una cuenta de qué tipo? Resultado negativo. Resultado negativo. Resultado negativo, muy bien. IVA, crédito fiscal, activo que aumenta. Y caja es una cuenta, como está en el haber, de activo que disminuye. ¿Aplicamos principio lo devengado en esta operación? Sí, Sí, profe, hay un profe. resultado negativo. Hay un resultado negativo. ¿Qué regla aplicamos? La tercera regla de imputación, cuando se lo conoce, puede ser. Correcto. Como es un resultado que no está vinculado con un resultado positivo, ni está vinculado con un periodo, lo registramos cuando lo conocemos. Muy bien. Bien. Siguiente. Variación patrimonial permutativa o modificativa. Modificativa disminutiva. Modificativa, disminutiva. ¿Transaccional o no transaccional? Transaccional. Transaccional. ¿Inmediata o continua? Inmediata. 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 Muy bien. Vamos al siguiente hecho económico. Recibe una nota de débito del Banco Río por gastos de chequera. Son 200 pesos más IVA 21%. ¿Cómo registramos esto? ¿Gastos bancarios a Banco Río cuenta corriente? Gastos bancarios, ¿qué más? IVA. El IVA. ¿Ah? Y ahí sí, a Banco Ah. Río cuenta corriente. Muy bien. Gastos bancarios por 200. El IVA es 442. Total de lo que me debita el banco, 242. Gastos bancarios, ¿una cuenta de qué tipo? Resultado negativo. negativo. Resultado negativo. IVA, crédito fiscal, es una cuenta de activo que aumenta. Banco Río es una cuenta de activo que disminuye. ¿Aplicamos principio de lo devengado? Sí. Sí, profe, y por la misma regla que la anterior. Por la misma regla que la anterior. ¿Y si hubieran sido gastos bancarios por mantenimiento de cuenta? Sería por la segunda regla de imputación que está relacionada con un periodo. Correcto, muy bien. Entonces tenemos que estar atentos a cuál es el concepto por el cual se está generando el consumo. Acá hay un consumo, sí, perfecto, nos están cobrando un gasto. Este gasto está vinculado con la emisión de la chequera, que ocurre en un único momento. Ahora, si hubiera sido el mantenimiento ocurrió a lo largo de un periodo. Entonces ahí la regla de imputación cambia, ¿sí? A esto tenemos que estar atentos. Vamos a la siguiente operación. El día 15 de abril, vende el 30% de la mercadería a 30.000 pesos masiva. La operación se pacta con un pagaré a 45 días al que se le agrega un 2% de interés mensual masiva sobre intereses. Bien, acá tenemos ¿qué hecho económico tenemos? Una venta, ¿sí? Hacemos primero el asiento, el modelo de asiento y luego buscamos asignarle valor. ¿Cómo se concerta esta venta? ¿Al contado o a plazo?
A plazo 45 días creo que dice. A plazo 45 días, ¿sí? Y la operación es en cuenta corriente. Ah, no, es un pagaré, nos entregan un pagaré. Entonces, ¿qué ingresa al patrimonio de Colorín? Documentos a cobrar. Documentos a cobrar. Muy bien. Debo reconocer la venta, ¿sí? El resultado positivo. Como la operación es a plazo, voy a estar ante intereses positivos a devengar y tengo que reconocer el IVA débito de la operación, ¿sí? Este es el modelo de nuestro asiento y ahora tenemos que asignarle valor. En el caso de las ventas, nosotros sabemos cuál es el interés pautado con el cliente, entonces estamos ante intereses explícitos. Y acá sí tenemos que proceder a hacer el cálculo, ¿sí? De los intereses, que esos intereses se calculan sobre un valor a financiar, ¿sí? Sabemos que el precio de contado de la venta es de 30.000, ¿sí? Luego tenemos el IVA sobre el precio de contado, 6.300. Si la operación hubiera sido al contado, por la venta, la empresa hubiera obtenido 36.300. ¿Sí? Este es el valor total de contado. Pero la venta es a plazo y se agregan un 2% mensual. Es decir, que tenemos que calcular los intereses. Y acá sí vamos a calcular el valor a financiar por la tasa, por el tiempo. La tasa ya la conocemos, ¿sí? Nos dice que la tasa pautada es de un 2% mensual. Entonces, valor a financiar es 36.300. Por la tasa, 0,02. Por el tiempo, recordemos que tasa y tiempo debe estar expresado. 1,5. 1,5, porque tasa y tiempo tienen que estar en la misma unidad de medida. Entonces, ya tenemos la info para calcular. Nos da 10.089. Valor a financiar era 36.300 por 0,02, que es la tasa de financiación, la tasa de interés, por 1,5, que es el plazo por el que se financia la operación. ¿Sí? Nos da el valor de los intereses. Y nos queda calcular el IVA sobre los intereses, que es el 21% de 1.089. Total por el cual se va a firmar el pagaré es 37.617,69, que es la suma de el precio total de contado más los intereses más el IVA. Y con todo este cálculo que parece largo, podemos armar nuestro asiento. Valor del pagaré eran los 37.617,69. Valor de la venta, el valor de las ventas siempre se registra por su valor de contado, es decir, 30.000. El IVA débito fiscal es la suma del IVA de la operación al contado más el IVA sobre los intereses, ¿sí? 5.529,69. Y los intereses a devengar es de los 1.089 que habíamos calculado. Y este es un concepto que tenemos que tener presente. Vamos a ir marcando, yo me olvidé de marcar aquellos conceptos que van a requerir devengamiento al final del periodo, ¿sí? Repasemos un poquito hacia arriba. Teníamos esta operación de intereses negativos a devengar del día 5 de mayo, donde la operación era 60 días. ¿Sí? En realidad esto tendríamos que marcarlo aparte. Vamos a ponerlo acá, 60 días. Como una ayuda a memoria. Seguros adelantados son 120 días, porque recordemos que la póliza tenía una vigencia de 4 meses. 4 meses implica hablar de 120 días. Y volvemos a nuestra operación. Estos intereses positivos a devengar están pautados por 45 días. Esto es solamente para ayudarnos después y no olvidarnos de reconocer el devengamiento de nada de lo que haya que devengar. Creo que hay alquileres también, profe. Ah, tenés razón, Zul. Acá arriba. Los alquileres eran por 2 meses. Gastamos 2 meses. Y eso hasta ahora es lo que tenemos que ir marcando como conceptos que al final del periodo debemos devengar, ¿sí? Es decir, transformarlos en resultados. Bien. Acá registramos la operación de la venta.
siempre que hay una venta, ¿qué es lo que debemos reconocer a continuación? El costo de la El mercadería sacrificio. vendida. El costo de la mercadería vendida. Es decir, costo de mercadería vendida a mercadería, ¿sí? El práctico nos da el dato de cuál es el valor del costo de mercadería. Volvemos a nuestro planteo. Vende el 30% de la mercadería a 30.000 más IVA. Nos dice cómo se pactó y cuál es el interés que se aplica en esa operación. En algún lado de este enunciado del hecho económico, ¿nos da el dato de cuál es el costo de la mercadería? Solamente nos dice que vende el 30% de la mercadería. Correcto, entonces con ese dato nosotros podemos sacar cuál es el sacrificio en el que incurre la empresa para poder vender. Por lo tanto, vamos a necesitar mayorizar porque vende el 30% del stock. Entonces, tenemos que ver cuál es el valor del stock que tiene la empresa para saber cuál es ese 30%. Para ello tenemos que recurrir a la mayorización de la cuenta mercaderías. Bien, mercaderías, vamos a nuestro libro. ¿Qué tenemos en mercadería? Tenemos la compra que se hizo el día 5 por 58.080. Luego tenemos un costo necesario de 3.600, que era el seguro. Y por último teníamos los 1.000 pesos, que también era un costo necesario, que estaba referido a la descarga de la mercadería. Por lo tanto, al momento de la venta, la empresa cuenta con un stock de mercaderías valuado en 62.680. ¿Qué quiere decir? Que con este dato nosotros podemos calcular a cuánto asciende el 30% del stock, que es lo que vende la empresa. Entonces, si calculo el 30% del stock, voy a determinar que el sacrificio que hizo la empresa para poder vender la mercadería es de 18.804. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Por qué llegamos a este valor? Este valor es Sí, el profe. 30% del valor del stock de lo que posee la empresa al momento de la venta. ¿Sí? Bien, ahora vamos a analizar cuáles son las cuentas, cuál es la naturaleza y el comportamiento que tuvieron las mismas. Documentos a cobrar, según su naturaleza. ¿Es una cuenta de qué tipo? Aumento de activos. Es una cuenta de activo que aumenta, muy bien. Ventas, ¿es una cuenta de qué tipo? Resultado Resultado positivo. positivo. Resultado positivo. IVA débito fiscal, Pasivo. Activo que aumenta. pasivo que Perdón, pasivo que aumenta. aumenta. Acá está mal, es pasivo que aumenta. El crédito fiscal es activo que aumenta. Correcto, Sí. estaba mal ahí en la referencia nada más. IVA débito fiscal, al ser una deuda con el fisco, es un pasivo que aumenta. E intereses positivos a devengar es una cuenta regularizadora de activo. ¿A quién regulariza esa cuenta? Documentos a cobrar. Muy bien, Una cuenta de activo. documentos a cobrar, correcto. Regulariza una cuenta de activo, que en este caso es documentos a cobrar. Muy bien. Bien, en este caso, ¿aplicamos principio de lo devengado? Sí, profe. Sí, Sí. profe, por la primera regla de imputación, que es cuando se entrega el bien vendido. Correcto. Estamos hablando de la primera regla de imputación de resultados positivos, que dice que el hecho Relacionado a generador una venta. está vinculado a una venta y el hecho generador es la entrega o tradición de la cosa. Si se hubiera tratado de un servicio, el hecho generador es la efectiva prestación del servicio. ¿Sí? Muy bien, es la primera regla de resultados positivos que está vinculado a la venta, cuyo hecho generador es la entrega del bien o la entrega de la cosa o la traición de la cosa, como habla también el código comercial, el código de comercio. Vamos al siguiente asiento. Costo de mercadería vendida. ¿Es una cuenta de qué tipo? Resultado negativo. Resultado negativo. Y mercaderías, una cuenta de activo Activo que disminuye. que disminuye. Muy bien. ¿Aplicamos principio de lo devengado? Sí. Sí, profe, la primera regla de Con la imputación de los primera resultados regla. negativos que están Sí. directamente relacionados con un resultado positivo, que en este caso es la venta. Muy bien. ¿Y después qué pasa?
Es un resultado negativo que está vinculado directamente con un resultado positivo. ¿Y termina ahí mi enunciado de la regla? ¿No? Se reconocían en el mismo periodo, creo. Correcto. Acá, como estamos tratando, es la primera regla de imputación de los resultados negativos, que dice que si un resultado negativo se vincula directamente con un resultado positivo, dicho resultado negativo debe reconocerse en el mismo periodo que en el resultado positivo con el que se encuentra vinculado. Parece un trabalengua, ¿no? Pero eso así estaría completo. Porque si decimos solamente que es un resultado negativo vinculado con un resultado positivo, está incompleto porque no me dice qué es lo que tengo que hacer con ese resultado o cuándo lo debo reconocer, que es lo que buscamos saber con las reglas de imputación. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a la siguiente operación. Día 20 de abril. Compra elementos de oficina para utilizar en un semestre. Precio de contado de 1.200 pesos más IVA. Paga con un cheque del Banco Río. ¿Qué tenemos que reconocer acá? ¿Muebles y útiles puede ser? Vamos de vuelta. Compra elementos de Artículo de oficina. oficina. Artículos de Ah, oficina. artículo de oficina. Correcto. Artículos de oficina. Hoy no. Artículos de oficina adelantados, creo que es la... O artículos de oficina también puede ser. ¿Sí? Bien, el IVA crédito fiscal que graba la operación porque se trata de una compra y la operación se paga con un cheque del Banco Río, es decir, Banco Río cuenta corriente. 1.200 pesos es el valor, 1.200 pesos es el valor de la compra de los bienes. El IVA crédito fiscal es de 252. Valor del cheque 1.452. Y este concepto lo vamos a Un marcar también. activo. Es una cuenta de activo, pero este activo es un stock que se va a ir consumiendo. Es decir, vamos a marcarlo también, porque después vamos a tener que ver qué proporción de estos artículos se consumieron al final de este periodo que es abril. ¿Sí? Artículos de oficina es una cuenta de qué tipo? De activo que aumenta, ¿sí? Porque estamos hablando de bienes que están en stock, están en existencia para la empresa. IVA crédito fiscal, activo que aumenta. Banco Río cuenta corriente es un activo que disminuye. ¿Sí? ¿Aplicamos principio de vengado acá? No. No, Bien. profe, no hay cuenta de No resultado hay ni cuentas. positivo ni negativo. Correcto, no hay cuentas de resultados, por lo tanto estamos seguros. Por eso es muy importante que también se vayan entrenando en identificar cuál es la naturaleza de los elementos que intervienen en cada hecho económico, porque de esa manera es muy sencillo, va a ser sencillo para ustedes saber cuándo estamos en presencia del principio de vengado. Vamos a la siguiente operación. El banco debita la cuota de la deuda prendaria. Por el atraso, aplica 160 pesos de intereses por mora más IVA 21%. Recordemos que vamos un poquito más arriba. 4.000 pesos. Cuando se había integrado, cuando la señora Juana transfirió la propiedad del rodado, también transfirió la deuda. ¿Sí? Y esa deuda vencía el 25. ¿Sí? Por eso el banco además está cobrando intereses por mora. Por 2 días de mora cobra intereses, que es lo que nos está diciendo acá. Debita la cuota prendaria y le cobra intereses moratorios, intereses por mora, por 160 pesos más IVA. ¿Qué tengo que reconocer primero? La empresa sigue teniendo la deuda. La disminución del pasivo. Hay una disminución del pasivo y los pasivos cuando disminuye se debitan. ¿Con qué cuenta habíamos registrado la deuda prendaria? Con la cuenta acreedores prendarios. ¿Sí? Entonces, esa es la misma cuenta que vamos a debitar por 4.000 pesos. Que era el valor de la cuota, del valor de la deuda que todavía
se tenía grabando a ese rodado. ¿Qué más ocurre en esta transacción? Disminuye el Intereses por pasivo. Están mora. los intereses. Intereses. ¿Cómo registramos esos intereses? Los intereses por mora. Sabemos que son Intereses. 160 pesos. ¿Intereses negativos de vengar? ¿Son a devengar? ¿Yo los voy No, a pero usar o ya los consumí? intereses negativos, si no. Intereses negativos nomás. Intereses negativos. Pelado. ¿Por qué? Porque esos intereses, esa financiación ya está consumida. No está a devengar. La mora ya ocurrió. A medida que fue pasando, que yo me excedí en el plazo de pago, por cada día que yo estoy en mora, me cobran intereses. Y esos intereses ya están devengados, ya están consumidos. Por eso usamos la cuenta intereses negativos. ¿Sí? Y luego nos queda el reconocimiento del IVA que grava esos intereses. El 21% de 160. La suma de estos tres conceptos es lo que el banco me debita, ¿sí?, de la cuenta bancaria. ¿Está? ¿Se entendió por qué lo hicimos de esta manera? Ahora vamos a analizar cuál es la naturaleza de las cuentas que intervinieron. Acreedores prendarios, ¿es una cuenta de qué tipo? De pasivo en disminución o disminución de pasivo. Pasivo que disminuye. Intereses negativos, ¿es una cuenta de qué tipo? Resultado negativo. Resultado negativo. IVA crédito fiscal, activo que aumenta. Y banco río, cuenta corriente, es un activo que disminuye. ¿Estamos? ¿Apliqué principio de devengado en esta operación? Sí, profe, hay un resultado negativo que son los intereses. Correcto, ahí aplicamos principio de devengado. Muy bien. Hay intereses negativos. ¿Qué regla utilicé? ¿Puede ser que sea la segunda que sea vinculada a un periodo? Correcto, está vinculado a un periodo. Porque acá decía que tenía un vencimiento el 25 del 4, ¿puede ser? Ese es Correcto. un periodo. Esto corresponde a intereses que consumieron durante abril, en este caso puntual, durante 2 días. Muy bien. Está vinculado a un periodo, por lo tanto se reconoce ese resultado negativo en dicho periodo. Muy bien. Por último, nos dice, se han consumido el 5% de los elementos de oficina adquiridos el 20 de abril. Bien, y de esto ya no nos queda más nada. Es lo último, el último dato que nos da para poder reconocer ese consumo. Pero primero vamos a ir viendo en orden todos aquellos conceptos que hemos marcado. Alquileres adelantados. No habíamos contratado, el día 2 de abril, pagamos 2 meses adelantado, ¿sí? Es decir, que al 30 de abril yo ya he consumido la totalidad de un mes. Entonces, debo dar de baja un mes de ese derecho para reflejar el consumo. Y es lo que voy a ir a hacer el día 30. Reflejo el consumo con la cuenta alquileres y doy de baja el derecho a usar ese inmueble durante otro mes. Ahora solamente tengo derecho a usar por un mes. ¿Cuánto reconozco? La totalidad de un mes, porque lo he utilizado durante todo abril. Profe, ahí también puede ser alquileres perdidos, alquileres negativos. Puede ser alquileres perdidos o alquileres negativos. Vamos a ponerle alquileres negativos para que sea más representativa la cuenta. Muy bien. Alquileres perdidos, alquileres cedidos, alquileres negativos. Esos nombres están bien. Ahora, alquileres pagados no es una cuenta que esté bien denominada. ¿Por qué? Porque los resultados positivos y negativos se reconocen independientemente de si han afectado o no los fondos de un ente. Por eso, la cuenta tiene que ser alquileres negativos, alquileres cedidos, alquileres perdidos, pero no alquileres pagados, ¿sí? Porque es ambiguo ese concepto y dijimos que las cuentas no deben ser ambiguas. Y además, el principio de vengado, ¿qué nos dice? Que los resultados se reconocen, resultado positivo y resultado negativo, se reconocen independientemente de si se han afectado o no los fondos del ente, ¿sí? Entonces, independientemente de que yo haya abonado o no los alquileres,
El consumo se produjo y lo debo reconocer como tal. La cuestión financiera, la cuestión que afecta o no los fondos del ente es otra cosa, es otro cantar, ¿sí? Bueno, acá ya hemos reconocido el primer concepto que teníamos pendiente de reconocimiento, ¿sí? Vamos al siguiente. Habíamos marcado los intereses negativos a devengar. Habíamos dicho que en ese momento, el día 5 de abril, habíamos pactado una financiación por 60 días por un importe total de financiación de 2.420. Entonces, vamos a ir a realizar los cálculos. Primero, vamos a hacer el modelo del asiento. Si nosotros ya consumimos parte de esa financiación, voy a tener que reflejar los intereses negativos y dar de baja, la porción que estaba a devengar. Ese es el modelo del asiento, ¿sí? Y ahora vamos a asignarle valor. ¿Qué nos decíamos? Nosotros sabemos que para 60 días, vamos a hacerlo acá, para 60 días, el valor de la financiación era de 2.420, ¿sí? ¿Cuántos días transcurrieron desde el día 5 de abril, porque es el día que se concertó la operación, hasta el día 30? Han transcurrido 25 días, ¿sí? Entonces, nuestra incógnita es cuánto fue el consumo por esos 25 días. Y esto equivale a decir 25 por 2.420 dividido 60, por regla de 3 simple, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué hice? 25 por 2.420 dividido 60, que es lo que estoy viendo en esta fórmula. ¿Sí? 25 días por 2.420 dividido 60. O si lo queremos razonar de otra manera, podemos decir 2.420 es el valor total de la financiación. Dividido 60, voy a obtener el valor de financiación diario. $2.420 dividido 60 me da que para cada día de financiación que yo tome, me cobran 40 pesos con 33. Eso es el diario. Por 25 días son los que yo efectivamente he consumido, llego al mismo valor, ¿sí? Que son los 1.008 con 33. Ese es el consumo de la financiación que he realizado en ese periodo, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió lo que hemos hecho? Y antes de continuar, vamos a clasificar esto. Alquileres negativos. ¿Es una cuenta de qué tipo? Resultado negativo. Resultado negativo. Y alquileres adelantados, habíamos dicho que en esa cuenta reflejamos el derecho que poseía el ente a realizar el uso de ese inmueble. Si nosotros realizamos un consumo, quiere decir que yo he dejado de tener derecho a usar ese inmueble. Es decir, hay un activo que disminuye. En este caso, ¿aplicamos principio y lo devengado en el consumo de los alquileres? Sí, profe. Sí, La segunda regla de los resultados negativos que está vinculado a un periodo. correcto. Y no está relacionado a una venta, a un Correcto. resultado positivo. La segunda regla de resultados negativos nos dice que aquellos resultados negativos que no se vinculen con un resultado positivo, pero sí se vinculen con un periodo, deben ser reconocidos en dicho periodo, que es lo que hicimos nosotros. El consumo de este inmueble se produjo durante abril, por lo tanto, ese consumo, ese resultado negativo lo debo registrar en abril, ¿sí? Que es lo que hemos hecho. Variación. ¿Permutativa o modificativa? Modificativa disminutiva. Modificativa disminutiva. ¿Inmediata o continua? Continua. Porque se ven en Continua. los últimos momentos.
Correcto, acá sí estamos hablando de una variación continua. ¿Por qué? Porque este consumo no se dio en un momento único, se dio en la suma de varios momentos. A lo largo de todo el mes de abril se ha consumido ese derecho, se ha generado el uso del inmueble que genera el reconocimiento del consumo, ¿sí? De igual manera y con los mismos fundamentos, podemos analizar la siguiente variación de intereses negativos a intereses negativos a devengar. Intereses negativos es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Intereses negativos a devengar es una cuenta regularizadora del pasivo, ¿sí? Ahora bien, ¿aplicamos principio de devengado? Sí, profe, por la misma regla que la anterior. Lo mismo que el anterior, o sea, los mismos fundamentos de la operación anterior valen para intereses negativos. Es decir, aplicamos principio de lo devengado. Segunda regla de imputación de resultados negativos, que nos dice que si un resultado negativo no está vinculado con un resultado positivo, pero sí con un periodo, dicho resultado negativo debe ser reconocido en ese periodo, que es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos reflejando el consumo de la financiación obtenida de un proveedor en el periodo en el que se produjo ese uso, ¿sí? Ese consumo. Bien, y al igual que en el caso anterior, estamos ante una variación patrimonial modificativa negativa, disminutiva, de perfeccionamiento continuo. Bien, volvamos a ver qué más nos quedó. Ya hemos reflejado el consumo de los alquileres, el consumo de los intereses negativos a devengar. Vamos a reflejar ahora el consumo de los seguros. Nosotros habíamos contratado una póliza de un seguro contra todo riesgo del rodado el día 10 de abril y la cobertura de 120 días. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer? Que al 30 de abril hemos usado parte de esa cobertura. Es decir, ya no tengo derecho por los 120 días, sino por menos días. Es decir, debo dar de baja parte de mi derecho, ¿sí? Que lo habíamos registrado en la cuenta seguros adelantado, y debo reconocer el consumo que hice de esa cobertura a través de la cuenta seguros. Podemos agregarle acá seguros negativos, ¿sí? Ahora tenemos que calcular por cuánto fue ese consumo. Y ese consumo habíamos dicho que era de 4.800 dividido 120, me va a dar el valor diario de la cobertura, por 20 días, ¿sí? Porque la cobertura se contrató el día 10 de abril y al 30 de abril han transcurrido 20 días, ¿sí? Entonces, esto equivale a 800. Voy a dejarle acá el cálculo. 4.800 es el valor total de la cobertura. Si lo divido por 120 días, me va a dar el valor diario de la cobertura. Si a ese valor diario lo multiplico por el periodo transcurrido o el periodo que consumí la cobertura, son 20 días. ¿Por qué? La póliza la contraté el día 10 y nosotros estamos al último día del mes, ¿sí? Que tenemos que reconocer el consumo. Es decir, transcurrieron 20 días de consumo de cobertura. Lo que me arroja que tengo un consumo de 800 pesos, ¿sí? Y debo descontar de mi derecho a cobertura 800, que es lo que hemos reflejado en este asiento. Seguros negativos a seguros adelantados. Seguros negativos es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Y seguros adelantados era una cuenta de activo que en este caso disminuye. ¿Apliqué el principio de lo devengado? Sí. Sí, por los Sí, mismos profe, fundamentos que los igual dos que las casos. anteriores. Correcto, los mismos fundamentos. Es decir, segunda regla de imputación de resultados negativos, que habla de aquellos resultados que no están vinculados con un resultado positivo, pero sí están vinculados con un periodo. Por tal razón, deben reconocerse en dicho periodo. También podemos decir que acá estamos ante una variación patrimonial modificativa disminutiva y de perfeccionamiento continuo, ¿sí? Bien, ¿qué más debemos
ya reconocimos el seguro. Ahora vemos que la siguiente operación que nos queda por reflejar es la de la venta a plazo, donde nosotros Colorín había otorgado una financiación a su cliente de 45 días. Entonces, tenemos que determinar o reflejar cuánto de esa financiación efectivamente la ha consumido el cliente. Para eso tenemos que dar de baja la cuenta regularizadora de activo y reconocer los intereses que efectivamente ha consumido mi cliente, es decir, con un resultado positivo que vamos a llamar intereses positivos. Y debemos dar de baja la regularizadora de activo, ¿sí? De pasivo, perdón. Acá está mal, de activo. La regularizadora de activo era intereses positivos a devengar que regularizaba, si volvemos al asiento, la cuenta documentos a cobrar. Entonces, intereses positivos es una cuenta de resultado, acá está mal, resultado positivo. Así está. Acá le vamos a poner regularizadora de activo, para no equivocar. Ahora hacemos el cálculo. 1089 era el valor total de la financiación que le habíamos otorgado al cliente. Si lo divido por 45, que es el plazo total de la financiación que le otorgué, y a eso lo multiplico por los días que efectivamente consumió de financiación mi cliente. La operación con el cliente fue el día 15 de abril. Del 15 de abril al 30 de abril han transcurrido 15 días, es decir que mi cliente, el cliente de Colorín, ha consumido de la financiación 15 días. Y ese consumo para mí es un resultado positivo, ¿sí? Que nos arroja 363 pesos. ¿Se entiende hasta acá lo que hicimos? Sí, profe. Bien. ¿Aplicamos principio de lo devengado en este caso? En el reconocimiento de los resultados, en el devengamiento de los resultados positivos. Sí, profe, pero Sí. es parecido a los anteriores, nomás que esté con la regla de los resultados positivos que están relacionados con un periodo. Correcto, acá estamos aplicando principio de lo devengado, la segunda regla de imputación de resultados positivos, que nos dice que aquellos resultados positivos que no se generen por la venta o la prestación de un servicio, pero que estén vinculados con un periodo, deben ser reconocidos en dicho periodo, que es lo que hicimos acá. También podemos decir que se trata de una variación patrimonial modificativa aumentativa. ¿Por qué? Porque hay un resultado positivo. Y también podemos decir que es de perfeccionamiento continuo, ¿sí? Porque si bien el reconocimiento de los intereses se realiza en un momento, que es al final del periodo, el mismo fue generado momento a momento, es decir, esa financiación fue consumida por mi cliente momento a momento. Por eso es continuo. Y por último, ¿qué nos queda? Artículos de oficina, que era el último concepto que nos quedaba marcado. Y sobre este concepto, que eran los artículos de oficina, nos dice que se ha consumido el 5%, porque recordemos que cuando compramos, a ver, estaba por acá. Cuando se compró, se estimó que la compra de esos elementos iba a durar un semestre. Entonces, estamos al final del periodo y la empresa ya tiene el dato verdadero o real de cuál fue el consumo de esos artículos. Entonces, ahora esos artículos, al ser consumidos, dejan de existir y pasan a tener que reconocerse como un consumo, es decir, como un resultado negativo. ¿Con qué cuenta? Gastos de oficina. Y debemos dar de baja a los artículos que se consumieron porque desaparecieron, han sido consumidos en el servicio, en la actividad de la empresa. Entonces, gastos de oficina, dijimos que es una cuenta que refleja el consumo, por lo tanto, es una cuenta de resultado negativo. Y artículos de oficina es una cuenta de activo que disminuye. ¿Por qué importe? Nosotros habíamos adquirido los bienes por un valor de 1.200 pesos. Ese es el 100%. Si yo he consumido el 5%, tengo que sacar el dato de cuánto es el 5% de 1.200. Y me da un valor de 60 pesos.
¿sí? Que es lo que calculamos acá. ¿Apliqué principio lo de vengado en este caso? También lo Sí. he aplicado. Estamos viendo que estamos reconociendo un consumo, es decir, un resultado negativo. Aplicamos principio lo de vengado. ¿Qué regla hemos aplicado? La segunda, que no está relacionado con un resultado positivo, sino con un periodo. Correcto, muy bien, Ángel. Es la segunda regla de imputación de resultados negativos, que es la que nos menciona que, como no está vinculado con un resultado positivo y sí lo está con un periodo, lo debemos reconocer en dicho periodo, es decir, en abril, porque el consumo de estos artículos de oficina se produjo en abril, ¿sí? Y bueno, y de esa manera hemos terminado de analizar los puntos 1 y 2, ¿sí? Del solicita de la actividad del colorín. Por último, el punto 3 nos pide que analicemos las siguientes cuentas. Gastos de oficina adelantados, o en este caso que nosotros usamos la cuenta artículos de oficina, gastos de oficina, intereses negativos a devengar e intereses negativos. A ver, acá vamos a hacerlo en forma conjunta. ¿Quién se anima a hacer el análisis de la cuenta artículos de oficina? No sean cobardes. Artículos de oficina, como lo que vimos recién. Es una cuenta, recordemos análisis de cuenta. Análisis de cuenta implica que ustedes deben poder responder una serie de preguntas, ¿sí? Vamos a hacerlo juntos. Artículos de oficina. Según su naturaleza, ¿es una cuenta de qué tipo? Activo. Activo. Activo, muy bien. Primera pregunta. ¿Qué representa la cuenta artículos de oficina? Un bien. Está incompleto. ¿Los artículos que tiene herente para ser utilizado a lo largo de un periodo? Representa aquellos artículos que son consumidos en el desarrollo de las actividades, ¿sí? Los artículos destinados a la oficina, sobre todo. ¿Sí? Eso es lo que representa la cuenta. Muy bien. ¿Cuándo se debita la cuenta artículos de oficina? Les digo más. Análisis de cuenta es una pregunta que va a entrar en cualquier bolilla, sea parcial, si sea que le tomemos un examen parcial, primero, segundo, en el final, en los conversatorios. Así que entrénense en esto porque seguro le tomamos. Volvemos. Artículos de oficina. Dijimos cuál es la naturaleza, qué representa la cuenta, cuándo se debita. La cuenta artículos de oficina se debita por la adquisición de los artículos, ¿sí? O por la incorporación al bien, de los bienes al patrimonio, ya sea por adquisición, por donación o por aporte de los propietarios, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuándo se acredita la cuenta gastos de artículos de oficina? Cuando se consume. ¿Cuándo se consumen? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos por lo menos dos razones. Razones por las cuales se debitan, es decir, cuando se incorpora al patrimonio, y cuando se acredita, cuando se lo consume, cuando se destruyen, cuando los roban. ¿Sí? ¿Ven? Ahí tenemos varias causas. ¿Y cuál es el saldo de la cuenta? ¿Deudor? Deudor, claro, porque estamos Porque hablando es de un una activo. cuenta de activo. Correcto, muy bien. Bien, ahí tenemos el primer análisis de la primera cuenta. Ahora vamos a la cuenta gastos de oficina. Gastos de oficina. Según su naturaleza, ¿es una cuenta de qué tipo? Resultado negativo. Resultado negativo. De resultado negativo. ¿Qué representa la cuenta gastos de oficina? El reconocimiento del uso de los artículos de oficina. Correcto, el consumo, el reconocimiento del consumo de artículos de oficina que se produjo en una organización. Muy bien. ¿Cuándo se debita?
¿Cuándo debitamos? ¿Por qué debitamos recién esa cuenta? ¿Cuál fue el concepto por el cual debitamos? El consumo. Por el consumo. Cuando se produce el efectivo consumo de los bienes, se debita. Muy bien. ¿Y cuándo se acredita? ¿Qué decíamos de las cuentas de No resultados? se acredita. ¿No se acredita? ¿Por qué es un resultado negativo? Usualmente o generalmente no se acredita. ¿Por qué decimos usualmente o generalmente? Porque ahora después, cuando lleguemos a la unidad 5, vamos a aprender cuándo sí se acredita. Pero en este momento está bien con que ustedes digan, usualmente no se acredita. Muy bien. ¿Qué saldo tiene esa cuenta? Deudor. ¿Acreedor? ¿Deudor o acreedor? Si yo digo que es una Perdón, cuenta de resultado negativo, Deudor. perdón, deudor, 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 porque, deudor, deudor. por porque se eso, anota en ay, el muy bien, porque se anota en el debe, es una cuenta de resultado negativo y nosotros cuando aprendimos la igualdad contable dinámica, aprendimos también las reglas de movimiento de las cuentas, ¿sí? También la misma naturaleza de la cuenta me dice cuál es el saldo. Si es una cuenta de resultado negativo, sí o sí tiene saldo deudor. ¿Tá? Bueno, intereses negativos a devengar. Según su naturaleza, ¿es una cuenta de qué tipo? Patrimonial del regularizadora pasivo. del activo. Perdón, regularizador del pasivo. Regularizadora del pasivo. Muy bien, ¿qué representa la cuenta? Los intereses incluidos en una deuda documentada de la empresa. Entonces, O sea, que se van a ir devengando en el transcurrir del tiempo, hasta el vencimiento. representa el importe de la financiación obtenida de un tercero y que se encuentra pendiente de consumo. Los maté ahí, ¿no? Ahora ni me It's acuerdo. very difficult. Representa, a ver, intereses ¿Cómo será negativos. eso, profe? Vamos de vuelta. O sea, así. Intereses, vamos de vuelta. Intereses negativos a devengar dijimos que es una cuenta regularizadora del pasivo, ¿sí? Estos intereses se generan cuando uno adquiere un bien o un servicio a plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de esta cuenta? ¿Qué representa? Representa la financiación obtenida de terceros que se encuentra pendiente de consumo. Yo todavía no consumí esa financiación. Si la cuenta intereses negativos a devengar tiene saldo, quiere decir que hay un importe que se encuentra pendiente de consumo por parte del organismo que obtuvo esa financiación. ¿Se entiende? Volvamos a un asiento. Cuando ustedes compran mercadería a plazo, ¿qué hacemos? Mercadería, IVA, crédito fiscal, intereses negativos a devengar a proveedores, ¿sí? Entonces, intereses negativos a devengar representa la financiación obtenida de un tercero que se encuentra pendiente de consumo. Todavía no he consumido, no ha pasado el plazo. ¿Sí? Bien, eso por un lado en cuanto a qué representa la cuenta. Ahora bien, ¿cuándo se debita la cuenta? Cuando se registra el reconocimiento o cuando se pacta la financiación. ¿Y cuándo se acredita? Cuando se refleja el consumo de la financiación. Que es lo que nosotros acabamos de hacer ahora. Cuando pactamos la operación a plazo, la debitamos. Cuando registramos al final del periodo cuánto hemos consumido, esa cuenta intereses negativos a devengar la hemos acreditado. Y en esa operación, ¿qué estamos reflejando? El consumo de la financiación que me otorgó un tercero que se produjo durante un periodo. ¿Queda claro esto, chicos? Que es básicamente lo que nosotros hemos realizado en nuestras registraciones. Ahora lo estamos poniendo en palabras. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Les volvemos a recomendar. Entrénense en analizar las cuentas, porque nosotros análisis de cuentas le vamos a preguntar respecto de todas las cuentas que ustedes puedan utilizar en una registración.
Capital, que muchas veces no lo hacemos acá en vivo, pero Capital es una cuenta que ustedes tienen que saber bien analizar las cuentas de resultado positivo, todas las de activo, todas las de pasivo. Así que vayan preguntándose, porque análisis de cuenta no es más que preguntarse cuándo usamos esa cuenta, por qué razones aumenta o por qué razones disminuye. Entonces, probablemente no queremos que lo hagan de memoria, porque inclusive hay, respecto a análisis de cuenta, hay muchos autores y hay distintas maneras de exteriorizar las causas por las cuales aumenta o disminuye, pero con sus palabras nos tienen que poder explicar estas razones. ¿Sí? Bien. E intereses negativos a devengar. ¿Qué saldo tiene? Si es una cuenta regularizadora del pasivo. Deudor. Deudor, ¿sí? Porque como es una cuenta accesoria a una principal, si la principal es pasivo, que tiene saldo acreedor, la regularizadora tiene un saldo opuesto, es decir, deudor. Bien. Y bueno, de intereses negativos, hacemos rapidito, es una cuenta de resultado negativo. ¿Qué representa la cuenta de intereses negativos? El consumo de financiación de la financiación obtenida de un tercero. Acá ya estamos hablando del consumo, ¿sí? ¿Cuándo se debita? Cuando reconocemos dicho consumo. ¿Cuándo se acredita? Generalmente no se acredita. ¿Y qué saldo tiene? Saldo deudor. ¿Sí? Y así en forma rapidito hemos contestado el análisis de cuenta de las 4 cuentas que nos pide el práctico. Recuerden, chicos, análisis de cuenta implica responder esa serie de preguntas que vimos en la unidad 2. Y esto es un tema que vamos a ahondar para cada tema nuevo que tratemos. Vamos a volver a retomar el tema análisis de cuenta. Bien, el punto 4 es la determinación de la estructura patrimonial y de resultados, que eso ustedes ya son unos genios, lo van a hacer solitos. Y para la clase que viene nos consultan si tienen dudas. ¿Hacemos la asistencia? Mientras hacemos la asistencia, ¿alguna duda respecto de lo que vimos de...? Paso el link. Dale. Las notas generalmente se suben en el aula virtual. Ahí está, la profe ya subió el link para acreditar asistencia. No sé, profe Ariel, ¿va a haber algún comentario sobre el parcial, las notas? ¿Acciones a seguir? No, simplemente van a ver en las notas que hay personas que no tienen nota. Esas personas que no tienen nota, le vamos a estar notificando el día jueves cómo vamos a continuar, ¿sí? Son casos especiales. Y bueno, y el resto están las notas ya armadas, así que serían solo esos casos particulares que tienen unas X ahí, un colorcito celestito. Esas personas, el jueves vamos a tener una novedad respecto de cómo va a quedar su evaluación. Y generalmente, ¿cómo fue, profe? Nini, Física. hay muy buenos exámenes, hay muy malos exámenes y hay exámenes regulares. No responde a tu pregunta, pero es así. De todo un poco. ¿Y ustedes qué expectativa tienen? Yo Sinceramente. me veo en el recuperatorio.
Yo creo que aprobé, profe, pero me parece que le erré en el último, o sea, no creo que me bajen 10 puntos, no sé, en el último, que era en la estructura patrimonial, que me olvidé poner 2 puntitos, creo, en 2 cuentas. Pero después creo que me fue bastante bien. ¿Cuándo es el recuperatorio? Ya te digo. Igual, el recuperatorio es después del segundo, porque ahí se define quién está en condiciones de recuperar. Porque ustedes ahora, aunque, recomendación, ahora no abandonen el barco. Si salen mal, no quiere decir nada, porque ustedes pueden inclusive rendir el segundo examen, promocionarlo y de ahí van a recuperar el primero y pueden promocionarlo. O sea, no está nada dicho todavía. Así que no no abandonen aunque hayan salido mal en el primero. Entonces, rinden el segundo, en el segundo sí van a definir cómo está su situación, porque si en el segundo, si salen mal ahora, el segundo tienen que aprobarlo por lo menos, para poder recuperar el primero. El segundo, si mal no recuerdo, es el 29 de junio. Sí. El 29 de junio es el segundo parcial. O sea, estamos ya a 28 días del examen, así que no pierdan tiempo. Y volvemos a decir lo mismo, o sea, contabilidad es una materia que es como una espiral. Lo que aprendieron en la bolilla 1, en la bolilla 2, se va complejizando en realidad, porque vamos profundizando conceptos. Por ejemplo, valor de incorporación es un tema que lo van a ver de acá a quinto año, así que lo tienen que tener súper claro. Repasen de nuevo, registración, partida doble. Conocer la partida doble es fundamental para poder registrar bien. Valor de incorporación, costo, ¿sí? Concepto de activo, concepto de pasivo, qué son los resultados, patrimonio neto. Todo lo que vimos hasta ahora se va a ir complejizando. Ya el jueves vamos a empezar con operaciones específicas, ¿sí? Con el análisis puntual de rubros, todo lo que el desarrollo conceptual de lo que es un rubro, qué contiene, cuáles son los procedimientos de control, las particularidades que posee cada rubro. El jueves arrancamos con teoría y práctica. Así que asistan, porque ya es un tema, le damos por terminado el tema de principio de vengado y variaciones patrimoniales. Profe, entonces, bueno, creo que decía la fecha, ¿no? Yo estoy re perdido con la fecha, pero la actividad que mandaron hoy era para el jueves, ¿no? Sí. La La actividad, lectura, la lectura. la Ah, era lectura lectura, ¿no? de movimiento de fondos, sí, es un material Sí, que tenemos. algo sobre bancos. Yo estaba leyendo, llega a la página 3 o 4 de liquidez, tiene que ser inmediata. Eso. Pero la conciliación bancaria y todo eso. Así es. Bueno, me parece que si no hay dudas ya nos podemos liberar. Suban la nota ahora. Para que tengan de postre ahora ustedes, después de la cena. En unos minutos estamos colocando, subiendo todas las notas. Unos 120 Dale, minutos. profe. Creo. 1107 menos 1045. 62 dieron la asistencia. Damaris dice sí, que no puede. Damaris, te recomiendo lo siguiente, copia el link y pegalo en el navegador. Sí, todavía